Y bueno, pues llegamos a la parte final de este seminario, con lo cual vamos a pasar a la clausura. Invito a don Marcelino a mantenerse en su asiento, porque todavía no hemos acabado con la parte que le corresponde. Y invito también a Juan Carlos Moreno, al director de la Fundación, a acompañarnos en la clausura. Siéntese, por favor. Te presento simplemente, o tomas ya la palabra directamente. Cuando te diga él. Don Marcelino, don Raimundo, qué difícil me lo pone usted para hablar después de su brillantísima intervención. Pero estoy aquí y debo permanecer aquí. Directora General de Acción Exterior, querida Rosa, señor alcalde, coronel Enrique Martín Bernardi, queridos colegas y alumnos, señoras y señores. Después de 3 intensos días de trabajo en este Real Monasterio de Yuste, me he enfrentado a una página en blanco para escribir algunas reflexiones sobre Europa que ponga fin al seminario doctoral Premio Europeo Carlos V Marcelino Oreja. Me ha sido difícil encontrar ideas que no hubiesen sido dichas ya en esta misma tribuna por profesores y por alumnos, de forma mucho más atinada y brillante de lo que yo pudiera decir. Por eso he acudido como fuente de inspiración, una vez más, a la Biblia de Europa, a la Declaración Schuman. La Declaración Schuman no es una hermosa declaración de principios, henchida de solemnes palabras, como por ejemplo contiene la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, esa que proclama entre los derechos inalienables de los hombres el de la búsqueda de la felicidad. La Declaración Schuman es mucho más prosaica. Habla de la producción del carbón y del acero, de garantizar su suministro tanto a Francia como a Alemania, de mejorar las condiciones de los trabajadores de estas industrias. Pero la misma declaración en sí, la confluencia de intereses y la unión de esfuerzos entre países que solo 5 años atrás se mataban, fue un logro en sí mismo y una llama que prendió en medio del abismo oscuro de la posguerra. La Europa que arranca de la declaración busca ser, ante todo, una solución, un antídoto frente a la barbarie que siempre, con tenaz cadencia mortal, nos asola sin misericordia a todas las generaciones. Europa es un proyecto de futuro que deberá labrarse día a día para convertirla en un lugar más seguro, más próspero y más social. Conscientes de que este es un árbol que hoy plantamos y a cuya sombra seguramente no lo sentaremos. La Europa por la que trabajamos es una Europa que lucha sin tregua contra el terrorismo y que protege sus fronteras exteriores, las únicas que conoce porque ha borrado las interiores. Una Europa que no es insensible ante quienes hacinan a sus puertas pidiendo techo y comida. Una Europa que se quiere construir mirando de frente al Mare Nostrum, el mismo en cuyas aguas se miraron los filósofos, los políticos, los artistas, los guerreros nobles. Un espacio que fue pasillo en una casa con muchas dependencias, con voces diferentes, pero con un idioma común. Un mar Mediterráneo que no queremos que se convierta en un segundo mar muerto ni en un mar de los muertos. La Europa que queremos construir es una Europa en la que la sanidad y la educación sean auténticos derechos sociales y no meras prestaciones de servicios. Queremos una Europa que busca el pleno empleo y el crecimiento no a cualquier precio, y aún menos a costa de las personas. Una Europa que permita a los jóvenes formarse adecuadamente e imaginar el futuro
con la confianza de que al concluir sus estudios hallarán un trabajo acorde con su preparación y que por él recibirán una remuneración adecuada. Un trabajo que les permita vivir dignamente más que hacerles ricos. Un trabajo que antes de hacerles ricos les permita hacer ricos a los demás. Una vida en la que triunfen o aprendan, pero no fracasen. Europa no puede ser solo un cajero automático. Las transferencias financieras son importantes, pero también y sobre todo son necesarias las transferencias de conocimientos. Queremos una Europa que haga de la protección del medio ambiente una seña de identidad y que luche por la consecución y el mantenimiento del estado del bienestar. Una Europa consciente de su papel de equilibrio en el concierto internacional, cohesionada en la diversidad, respetuosa con la discrepancia, integradora con la discapacidad y firme en la preservación de sus valores tradicionales e imperecederos, la democracia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Una Europa que, como expresaba Ortega y Gasset en 1949, tenga como tarea avanzar hacia la unidad sin que pierdan vitalidad sus naciones interiores, su pluralidad gloriosa en que ha consistido la riqueza y el brío sin par de su historia. Todos estos anhelos se recogen desde la primera frase de la Declaración Schuman, que dice: la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Me detengo en la expresión esfuerzos creadores. Bella expresión que debe ponerse en conexión con otra frase de la misma declaración. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto. Se hará gracias a realizaciones concretas que creen, en primer lugar, una solidaridad de hecho. Y pienso que los esfuerzos creadores y las realizaciones concretas son, en definitiva, la intrahistoria de Europa. Una obra humana, una obra de hombres y de mujeres que desde la celebridad o desde el anonimato han trabajado durante las últimas décadas por una Europa fuerte, unida y en paz. Labor humana encarnada en personas como Raimundo Bassols y Marcelino Oreja. Don Raimundo Bassols Hartas ha sido un leal servidor de España en cuantas misiones se le han encomendado, todas de gran calado, hasta el punto de que es, sin duda alguna, una de las figuras más relevantes del proceso de integración española en las comunidades europeas. Don Raimundo fue embajador jefe de la misión de España ante las comunidades europeas y secretario de Estado para las relaciones con las comunidades europeas. Antes estuvo destinado en París, en Santiago de Chile, en Montevideo, en Buenos Aires, en Bonn y en Washington. Posteriormente fue nombrado embajador en Marruecos y más tarde embajador en Argentina. Por ello, su vida diplomática es un ejemplo de la meta a la que aspira la Fundación Juste: ser nexo de unión entre la Unión Europea e Iberoamérica, cimentada sobre los pilares de la lealtad, del respeto por la respectiva identidad, del mutuo beneficio y de la solidaridad para contribuir a la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, el fomento de la paz y la concordia internacional. Estos fines que he leído figuran en los estatutos de la Fundación Juste, pero bien pudieran ser también un resumen de la vida del señor Bassols. No me resisto a transcribir el epílogo de su libro El arte de la negociación, que yo también recomiendo su lectura, porque seguro que les conmoverá a ustedes tanto como me ha conmovido a mí. Dice el señor Bassols: creo en un mundo que honre y respete el diálogo. Creo en una larga mesa de negociación en la que se sienten mujeres y hombres dispuestos a resolver civilizadamente, simplemente hablando, un conflicto, un enfrentamiento, un gran problema, en definitiva, la distancia que nos separa. Creo en un mundo que conozca y practique el arte de conversar, el arte de convivir
y el arte de negociar. Le agradecemos enormemente, don Raimundo, que haya aceptado venir hasta Yuste a clausurar el Seminario Doctoral Europeo con sus jóvenes 93 años y que nos haya dado la oportunidad de aprender escuchándole y a la vez disfrutar de la serenidad que refleja el rostro de quien tanto ha vivido y de envidiar la ilusión que atesora quien aún le queda mucho por vivir y por enseñar. Don Marcelino Oreja Aguirre ha sido, es aún, un lujo necesario para España. Una de esas personalidades que tejen un país y le dan lustre. Decía Jean Monnet que hay dos tipos de personas, las que quieren ser algo y las que quieren hacer cosas. Don Marcelino no ha sido algo, ha sido mucho y lo sigue siendo, pero sobre todo ha hecho mucho y bien por España y por Europa. Aunque sus méritos están en nuestra memoria colectiva, no me resisto a enumerar algunos de ellos. Ministro de Asuntos Exteriores de España, senador por designación real, diputado por Álava y por Guipúzcoa en 3 legislaturas, delegado del Gobierno en el País Vasco en los años más duros del plomo y de la sangre, secretario general del Consejo de Europa, parlamentario europeo, uno de los participantes en la redacción del primer borrador de Constitución para la Unión Europea y comisario europeo de Transportes y Energía. Es imposible detenerse a detallar los 1000 éxitos de una vida tan rica, pero permítanme un solo apunte biográfico, de los menos conocidos, pertenecientes a esa intrahistoria a la que yo antes mencionaba, sumamente revelador del papel de don Marcelino en el proceso de integración de España en Europa. El 5 de febrero de 1979, en el Palacio Carlomagno, en Bruselas, sede del Consejo de las Comunidades Europeas, se reunía una delegación española y una comunitaria para iniciar las negociaciones de accesión de España a lo que hoy es la Unión Europea. La delegación española la encabezaba Leopoldo Calvo Sotelo, ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, y Marcelino Oreja Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores. Como testigo cualificado, Raimundo Bassols. Al acabar, don Marcelino declaraba al diario belga Le Soir: «Hemos puesto proa definitivamente hacia Europa, rompiendo un largo periodo histórico de aislamiento que desde 1815 ha mantenido a España al margen de las grandes corrientes políticas occidentales. Aunque él como Destia lo niegue, al timón de esa nave llamada España, cuya proa enfilaba hacia Europa, estaba el señor Oreja». Con razón, el presidente Jacques Delors le alabó del siguiente modo: «Marcelino Oreja tiene una formidable experiencia de la vida política y diplomática. Es una referencia para quien desee formar o contrastar su juicio sobre cualquier asunto del mundo». Bien puede decir, querido don Marcelino, que ha combatido el buen combate y ha conservado la fe en el corazón, pero aún no ha terminado la carrera. Sepa usted, ya lo sabe, pero conviene reiterarlo, que aquí se le quiere y se le respeta. Asistimos hoy a un acto necesario y hermoso a la vez por cuanto reúne en este lugar de memoria europea a personalidades que son un faro que alumbra el futuro de quienes queréis seguir construyendo Europa, más Europa, y que hoy estáis sentados ahí, en estas sillas, alumnos de doctorado seleccionados entre numerosas peticiones. El proceso de construcción europea y, por extensión, la vida misma, es una carrera de relevos, en la que el cometido principal de los atletas es entregar el testigo de forma perfectamente sincronizada al siguiente corredor, sin que se caiga. El testigo puede portarse en una mano o en otra, depende del momento y del corredor, pero en todo caso la finalidad es la misma: asegurar el testigo, asirlo fuerte y llegar con él hasta el final. El testigo nunca puede llevarse en la boca, porque se caería. Quien quiera entenderlo, que lo entienda.
No podemos ceder el testigo a relevistas que solo pretenden el fracaso de Europa. Alumnos, vuestro es el futuro. No siempre vuestro auditorio será de convencidos, como lo es hoy, sino que tendréis que hacer pedagogía de Europa en ambientes de escepticismo. Y esta no es tarea fácil. Es normal que a muchos les preocupe más el final de mes que el final de Europa. Soy consciente de que los contratiempos acaecidos en los últimos años, que están en la mente de todos, lejos de llevarnos al pesimismo, deben ser un estímulo para relanzar más Europa. Y en ese nuevo impulso, los jóvenes tenéis un papel fundamental. Recuerdo las sabias palabras que Cervantes puso en la boca del Quijote. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas. Y concluyo. Yuste está llamada a ser un lugar de encuentro de dos mundos distintos, pero a la vez complementarios, Europa e Iberoamérica. El Real Monasterio de Yuste debe ser un lugar de encuentro y de intercambio, un escenario de relevos armónicos y bien dados. En este cometido todos somos necesarios. Nadie hay tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie hay tan rico que no tenga algo que recibir. Expreso por ello el profundo agradecimiento de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste a los profesores de este seminario doctoral, Marcelino Oreja, Jürgen Elber, Enrique Moradiellos, Jesús Baigorri, Paola Amadei, Bettina Steibel y Teresa Freixes, y al coordinador del seminario, Miguel Ángel Martín Ramos. Confiemos en que este sea siempre lugar de encuentro. Ya lo es, pero queremos que lo sea aún más, que sea una referencia internacional. Sin duda alguna, en estos días, y gracias a vuestras aportaciones, alumnos y profesores, ya hemos dado un paso necesario. Muchas gracias y feliz regreso a vuestras casas.